Amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar esta mañana y les voy a invitar, hermanos, para abrir sus Biblias al capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, hermanos. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie para leer la santa palabra de Dios con reverencia. Voy a leer en alta voz. Usted me siga ahí con su vista, por favor, esta mañana. Mateo 13, verso 3 al 9. Dice así la santa palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra también, Señor, es la antorcha que se enciende, la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a entender las cosas que como cristianos debemos de ser. Te ruego que esta mañana, Señor, me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y la gloria. Habla en nuestros corazones, necesitamos oír tu voz esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios, una vez más agradezco a nuestro Dios, hermanos, por la bendición de estar aquí este día. Esta mañana no estamos aquí por casualidad o una coincidencia, estamos aquí por la voluntad de Dios. Dios en su palabra nos dice que debemos de congregarnos, que es hermoso el estar los hermanos juntos en armonía. Y por esa razón estamos aquí, porque Dios quiso que esta mañana estuviésemos aquí. Gracias al Señor por ello. Tenemos ese privilegio de estar en la casa de Dios. ¿Por qué digo privilegio? Porque, hermanos, es un privilegio asistir a la iglesia. Es un gran privilegio que otros hermanos no tienen. Hay otros hermanos en el mundo que quisieran tener un lugar donde congregarse, pero no se pueden congregar porque son perseguidos por sus gobiernos comunistas donde están algunas iglesias. Así que gracias a Dios por nosotros que tenemos el privilegio de poder venir sin que nadie lo prohíba, hermanos, que podamos estar aquí con libertad. Así que a Dios sea la honra y toda la gloria, hermanos. Hemos visto, hermanos, algunas cosas que nos enseñan grandes verdades. Hay estadísticas de diferentes cosas que nos muestran algunas verdades que necesitamos nosotros asimilar, y la Biblia nos enseña algunas. Quiero en esta mañana hablar acerca de lo que la Biblia dice como estadísticas bíblicas. Vamos a hablar sobre eso, hermanos. Algunas estadísticas alarmantes. Ese es el tema que vamos a estar usando esta mañana para predicar la palabra de Dios. Y quiero que notemos las palabras del tema. Algunas estadísticas alarmantes, especialmente en esa última palabra. Hay muchas estadísticas y son buenas estadísticas, pero hay algunas estadísticas que no son muy buenas. Y como no son muy buenas, son estadísticas que nos deben de alarmar, preocupar. Debemos estar preocupados. La verdad que al estudiar esto que vamos a compartir aquí, hermanos, verdaderamente cuando estaba estudiando esto había una preocupación en mi corazón del por qué suceden las cosas así. Y están en la Biblia. Estas cosas que vamos a mencionar, voy a mencionar 4 cosas que la Biblia nos enseña como estadística y como porcentaje de lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Sabe usted que la iglesia, hermanos, la iglesia se mueve de acuerdo a la congregación, a la cantidad de personas que estén activas en la iglesia? Por esa razón nosotros cuando hablamos de la iglesia hablamos de la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, estamos hablando del trabajo de Dios. No puede haber obras si no hay obreros. Los obreros son los cristianos. Cada uno de nosotros nos convertimos en obreros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estudiado algo sobre las abejas? ¿Sabe que las abejas unas están dedicadas a hacer una cosa, están
haciendo la cera, están cuidando las crías, otras están trabajando trayendo la miel. Todas son obreras, todas están trabajando. No hay ninguna de ellas que estén, hermanos, sin hacer absolutamente nada. Así que se necesita que todos trabajen para que la obra de Dios se mantenga firme, fiel, fuerte y pueda seguir avanzando, hermanos. El avance de la obra de Dios va a depender mucho de la obra de los obreros. Pero es interesante ver que hay ciertas estadísticas que el Señor nos da en su palabra, que podemos ver, hermanos, que las cosas no necesariamente están muy bien. Hay cosas que no se están haciendo bien, por esa razón que la obra de Dios no ha tenido el adelanto que debe de tener. Alguien dijo que en las estadísticas dicen que este mundo, todavía el 50% del mundo entero no ha escuchado por primera vez el Evangelio. Uno se queda asombrado, ¿cómo es posible que con tanta comunicación que existe ahora, todavía un 50% de la población humana no haya escuchado? Y es que esta estadística era que no ha escuchado personalmente el Evangelio, que nadie le ha hablado de Cristo. Es increíble esa estadística, hermano. ¿Cómo es posible que la mitad del mundo todavía no haya escuchado? Por eso que cuando Pedro dijo que el Señor no tardaba su promesa, como algunos la tienen por tardanza, él explicó por qué no ha venido el Señor. Porque es paciente. Él está esperando que la gente escuche el Evangelio, que la gente se arrepienta, se entregue a Cristo. Pero no se van a entregar a Cristo a menos que alguien les hable. Y la verdad que ¿cómo van a ser salvos si nadie les predica? Así le explicó a Pablo también a los romanos. ¿Cómo van a llegar a ser salvos si no hay obreros en la iglesia llevando el Evangelio? Por esa razón que, hermanos, la mitad del mundo no ha escuchado el Evangelio. Todos los que estamos aquí en esta mañana, hermanos, todos los que estamos aquí, no voy a pedirle que me diga, pero hágase la respuesta a usted mismo. De todos los que estamos aquí, ¿a cuántas personas les hemos hablado de Cristo? En el último año, este año pasado, nada más hablando de este año pasado, ¿a cuántas personas le hemos hablado de Cristo? ¿Sí se da cuenta que hemos hecho muchas cosas? Hemos hecho planes, no hemos dejado de trabajar, le damos al 100 al trabajo, a nuestro trabajo secular, pero a la obra de Dios no hemos tomado tiempo de tomar los folletos, de agarrar nuestra Biblia, de salir a la calle, de ir al vecino, de ir al amigo para hablarle de Cristo nada más. ¿Por qué razón? Porque nos hemos quedado en la estadística que dice Pablo. ¿Cómo predicarán? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique. Todos nosotros tenemos amistades. Tenemos familiares que no son salvos. Y no van a llegar a ser salvos si nosotros no les predicamos. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay ciertas estadísticas que la Biblia menciona, hermanos, acerca de esto. La estadística, hermanos, es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados, cosas que están pasando. Eso es lo que significa la palabra que acabamos de mencionar, estadística. Es una estadística lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, vemos lo que sucede y eso nos dice por qué y cuántas cosas están sucediendo por causa de eso. Así que quiero animarles a que veamos esta mañana, hermanos, algunas estadísticas bíblicas, lo que la Biblia nos enseña, cosas que sucedieron. Vamos a comenzar por una palabra. Vamos a hablar sobre la palabra gratitud. En la Biblia la enseñanza de la Biblia es que nosotros debemos ser agradecidos. Tenemos que tener gratitud. Pablo le dijo a los hermanos en Colosas, en el capítulo 3 y versículo 15, al final del texto, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosenses 3:15, y sed agradecidos. Sed agradecidos. El sentir del corazón del pueblo de Dios es que debe ser agradecidos. Ahora bien, vamos a ver cuánta gente es agradecida. Agradecidos con quien lo bendice. Debemos ser agradecidos con Dios por las bendiciones, por la salvación de nuestra alma, por tantas cosas y la protección que Dios
ha brindado para muchos de nosotros. Y hay muchas razones por qué agradecerle a nuestro Dios. Quiero llevarle, hermanos, al capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Lucas 17, por favor, vaya ahí. Y mire lo que dice aquí la Escritura, esta narración, comenzando con el versículo 11. Aquí vamos a hablar acerca de los leprosos. Dice la Biblia, el versículo 11, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10, muy bien. Los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar, la ley así lo establecía. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Cuando ellos se fueron, obedeciendo a la voz del Señor, dice que de pronto fueron limpios. Todos los leprosos se les quitó la lepra. Y dice el versículo 15, entonces, ¿cuántos eran ellos, hermanos? 10, pero dice el 15, entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este pasaje, hermanos, hablando de la gratitud, nos muestra una reveladora estadística y muy alarmante. Sobre la gratitud, en este pasaje nos dice que de cada 10 personas que reciben beneficios de Dios, que son bendecidos de Dios, solamente uno le agradece. En otras palabras, tenemos un 10% de personas que le agradecen a Dios, hermano. ¿Cómo esperamos que Dios haga crecer la obra? ¿Cómo esperamos que Dios bendiga nuestras almas y cuide de nuestras familias y nos proteja de los percances y de las enfermedades? ¿Cómo esperamos, hermanos, si no mostramos gratitud? Necesitamos tener un corazón agradecido, hermanos. Para mí es alarmante ver que solamente una persona de 10 esté agradecida. A través de los años hemos visto muchas personas que han hecho profesión de fe. Pero todas, en muchas de esas personas, hermanos, nunca los vimos en la iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque solamente de cada 10, uno agradece. ¿Sabe por qué estamos aquí esta mañana? Agradecidos por la salvación de nuestra alma. Él nos salvó. Y no solo eso, sino que Él nos ha guardado. Estamos agradecidos por el cuidado de Dios. Estamos agradecidos porque Él ha suplido nuestras necesidades. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él nos ha guardado en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Él nos ha dado un trabajo el cual conservamos todavía. Gracias a Dios. Estamos agradecidos. La gente agradecida, hermanos, está en la iglesia el domingo. Por gratitud a nuestro Dios. Simplemente para darle gracias. Venimos a la iglesia a darle gracias. No venimos a pedirle a Dios, venimos a darle gracias. Hace falta que el pueblo de Dios tenga un corazón más agradecido. Esto es alarmante, hermanos. Tan poquitas gentes que agradecen a Dios. Las iglesias no están llenas, hermanos, de gente agradecida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque son pocos los que agradecen. Es la razón porque en este tiempo, hermano, mayormente, esta semana hablaba con un hermano y le decía: gracias a Dios por la pandemia. ¿Por qué, hermano? Porque la pandemia ha venido a esclarecer el corazón de mucha gente. Muchas personas que se llamaban cristianos, hoy en día no están en la iglesia. Y la razón que no están en la iglesia es porque tienen un corazón desagradecido. Gracias a Dios, si estás vivo, gracias a Dios, vete a la iglesia. Ve a darle gracias a Dios que sigues vivo. ¿Por qué
mantener ese corazón y esa estadística alarmante, hermano. Así que si algo necesitamos hacer es comenzar a buscar dentro de nuestro corazón esa partecita de gratitud. Gracias por mi salvación, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por cambiar mi vida. Gracias, Señor, por darme un buen hogar, por darme una buena familia, por darme buenos hijos. Gracias, Señor. Agradezcamos a Dios. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias por la fuente de ingresos, Señor, porque es la manera que tú tienes de bendecir mi vida, mi alma. Gracias, Señor. Hay tantas cosas por qué agradecer a nuestro Dios. La iglesia, hermanos, necesitamos tornarnos en personas agradecidas. Y esto, hermanos, implica también ser agradecidos con las personas que Dios ha usado para bendecirnos. Agradecerle a la gente que nos da la mano cuando lo necesitamos. Gente, hermanos, que sin ninguna doble intención se meten la mano en la bolsa y nos dan una ofrenda, nos ayudan con algo, vienen, hacen algo por nosotros. Hay que ser agradecidos, hermanos. Gracias. Mostrar gratitud a la gente que nos apoya. Mira, y déjeme decirle algo, especialmente a ustedes, los hijos, los muchachos jóvenes todavía. Usted debe estar agradecido con sus padres. Agradézcale a Dios por papá y mamá que los tienen. Gracias a Dios porque están ahí. Sí, pero es que son malos conmigo. ¿En qué sentido? Es que no me permiten todo. Eso no quiere decir que es malo. Eso quiere decir que su padre le ama, su mamá le ama, por eso le prohíbe todas las cosas. Agradézcale, dígale: mamá, gracias por prohibirme andar en el mal camino. Agradezca, sea agradecido. El Señor preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están el resto de las personas que han recibido bendición? Yo no sé de usted, pero mi Dios dice que Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos cae la lluvia. Él, hermanos, Él no hace distinción. Cuando la lluvia viene, hermanos, no cae solamente en los terrenos de los cristianos. También cae en los terrenos de la gente inconversa. Y el sol no solamente sale para los buenos, también sale para los malos. Así es nuestro Dios. Así que si Dios ha hecho todo eso por nosotros, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? En segundo lugar, hermanos, la otra palabra que quiero que veamos, que me llama la atención en cuestión de estadística y en porcentaje, está en el capítulo número 25 del Evangelio según San Mateo. Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo y busque el capítulo número 25. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, versículo 14, hermanos. El verso 14 hasta el versículo 30. Hay una grande narración aquí. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros
y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura, es decir, con ganancia. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que tuviere y el que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay tres personas que se les entregó cierta cantidad de talentos a cada uno. Cada uno tenía que ejercer un trabajo. En este punto aquí, hermanos, esta otra estadística que quiero que veamos aquí, primeramente vimos la gratitud. Solamente un 10%, hermanos, de las personas son agradecidas. Pero en cuanto al trabajo, porque esta es la siguiente cosa, en cuanto al trabajo, hermanos, solamente 2/3 de las personas se dedican a hacer lo que les mandó Dios hacer. 1/3 de eso, que equivale a un 33% de las personas que ocupan o pertenecen a la iglesia, un 33% no hacen nada. No hacen nada, solo existen. Solo están ahí existiendo, respirando el aire de Dios, ocupando el espacio de Dios, sirviéndose de los que trabajan. Esto es alarmante también, hermanos. La obra de Dios no va a ir muy lejos con un grupo de personas no haciendo nada. Se necesita que cada uno obre. Si usted se da cuenta en la parábola, dice que uno recibió 5, el otro 2 y el otro 1. Dios no le pedía mucho al que solamente recibió un talento. Pero él podía haber trabajado con ese talento y no lo hizo. Por esa razón que su Señor lo tuvo que castigar severamente. Porque si hay algo que Dios espera que nosotros hagamos es trabajo en su obra, hermanos. Agradezco a Dios por las personas que componen la iglesia y que trabajan, que no son unos vagos, que no andan nada más ahí por la calle. Hermano, ¿sabe que la Biblia dice que nosotros debemos de ocuparnos, estar ocupados, no andar nada más curioseando? Debemos estar ocupados en algo, así dice la Biblia. Es malo estar desocupado, no hacer nada. Eso es malo. Es como, por eso los padres están empeñados a decirle a los hijos: póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo. No es bueno, no es sano que usted esté ahí nada más tirado en el sofá, en la cama, viendo televisión. No es bueno eso. Póngase a hacer algo. Porque dijo Pablo: el que no trabaja, que no coma. Así dijo el apóstol Pablo. Muy bien, entonces es importante, hermanos, que la iglesia cuente con gente que trabaja en la obra de Dios. Un 67% de los miembros de las iglesias son los que están haciendo algo. Y Dios no espera que hagan todo, pero Dios sí quiere que hagan algo. Lo que Él les pidió que hicieran. Cada uno puede hacer algo, hermanos. El problema es de que hay algunas personas que pueden hacer algo y no lo quieren hacer. Ahí se encuentra esa persona que vemos aquí, que recibió un talento. Es importante el trabajo, hermano. No es necesariamente importante por la clase de trabajo. Es importante porque el corazón nuestro debe estar ocupado en obedecer a quien nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. No es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. Entonces es importante eso. Quiero que vea algo en el capítulo número 1 del libro de Ageo. Ageo. ¿Está en la Biblia, hermanos? ¿Sí está? Ok. Entonces vamos a buscar el libro de Ageo, capítulo 1. Y mire lo que dice, comenzando con el verso 4. Verso 4 al 9. Hay algo importante que el Señor quiere que nosotros comprendamos esta mañana. Qué bueno que hay gente que se ocupa. Les decía hace un momento, es muy importante que el pueblo de Dios esté ocupado, sirviendo al Señor, haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo. Y los trabajos seculares de cada uno son necesarios, esenciales, porque de eso vivimos. Amén.
Entonces hay que trabajar. No podemos quedarnos sentados esperando que nos caiga el dinero del cielo, porque no va a caer. Hay que ponerse a trabajar, hermanos. El trabajo dignifica a las personas. Así que hay que ponerse a trabajar. Y es bueno el trabajo. Y hay personas que se empeñan fuertemente en sus trabajos. Pero ahora viene lo bueno. Dios quiere que nosotros entendamos que hay otro trabajo que tenemos que hacer. Además del trabajo secular, hay otro trabajo que tenemos que hacer. Dice el versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Quiero que pongan mucha atención en sus caminos. Ustedes están trabajando bien duro en sus trabajos. Están ganando dinero, haciendo su fortuna. Pero quiero que pongan atención, dice el Señor, a lo que les voy a decir. Porque ¿en qué andan ustedes? ¿En qué están ocupados? Y dice el versículo 6, sembráis mucho. ¿Y qué dice? Y encerráis poco. No te rinde. Coméis y no os hartáis. No se sacian. ¿Cuántas personas no les pasa eso? Que comen y sienten como que me quedó hambre, tengo un huequito todavía. Nunca se sacian, quieren más y más, échale más. ¿Qué más dice? Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal, recibe su jornal en trapo horadado. El que trabaja para otra persona, que trabaja por salario, lo que quiere decir. El que trabaja por salario, el sueldo que le pagan viene en un trapo agujerado, que se le pierde el dinero por el camino. Es lo que quiere decir. Amén. 7, el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. El verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Desde que usted entra por esa puerta, el portón del terreno, de la propiedad de la iglesia, desde que usted entra por ahí, hermano, todo hasta allá, hasta atrás, es parte de la iglesia. Es parte del templo, de la casa de Dios. Gracias a Dios por todos ustedes que vienen a hacer el aseo de la limpieza del templo. Limpian allá afuera también. Pero saben que allá atrás también es parte del templo. También se requiere de que los hermanos tomen tiempo de venir, traerse el asadón si es necesario, el talache o el machete, lo que sea, para limpiar también allá atrás. ¿Por qué razón no se hace ese trabajo en la casa de Dios? Porque estamos tan ocupados en lo nuestro que estamos bien cansados y no tenemos tiempo para Dios. Cuando una persona tiene gratitud a Dios, es muy capaz de trabajar, además de su trabajo secular, trabajar también en la obra de Dios. Conozco hermanos que hacen trabajan durante todo el día. Algunas veces trabajan hasta aquello de las 10, 11 de la noche para sacar sus trabajos. Y muchas veces después del trabajo, que ya salieron tarde del trabajo, muchas veces después de su trabajo corren para el templo a ver qué hay que hacer en el templo, a seguir trabajando en el templo. Y algunas veces están hasta las 2, 3, 4 de la mañana trabajando en el templo, y a las 6 de la mañana se levantan para irse otra vez a su trabajo secular. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen gratitud. Una persona agradecida puede servir a Dios, puede trabajar en la obra de Dios, hermanos. Yo le pregunto esta mañana a ustedes que están aquí, hermanos, qué bueno que vinieron, porque ahora les puedo hacer una pregunta. ¿Qué tanto está usted dispuesto a darle a Dios cada semana? Hace un tiempo atrás, hablando con un pastor, me decía el hermano,
Este pastor me decía, yo hablé con los hermanos de la iglesia y les dije, aquí hay una de dos: o aportan dinero para pagarle a alguien que venga a hacer el trabajo, o ustedes dedican tiempo para que vengan y lo hagan. La obra de Dios necesita obreros. Hay que trabajar en la iglesia, en el templo. No solamente se trata de ir a llevar el evangelio, hermanos, a los perdidos, pero también se trata de trabajar en la casa de Dios, que hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Siempre hay algo que hacer en la iglesia. Y no vamos a poder lograrlo hacer a menos que nosotros tengamos un sentido de gratitud, que estemos agradecidos. La gente agradecida, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en la iglesia son pocos los que andan haciendo trabajo en la casa de Dios. Son pocos. Son pocos que que apartan tiempo para ir al templo, para ir a la casa de Dios, para ver qué hay que hacer. Son poca la gente que hace eso. Y la razón, ¿por qué, hermanos? Porque hay poca gente agradecida. Entonces es alarmante ver, hermanos, que solamente 2/3 de la cantidad de personas a quien se les dio los talentos, solamente 2/3 de ellos, o 2 personas de ellos, fueron los que hicieron lo que tenían que hacer. Dios no está esperando mucho de nosotros, nada más que hagamos lo que podemos hacer. Eso es todo. ¿Qué podemos hacer? En esta mañana, hermanos, piense usted, ¿qué usted puede hacer para la obra de Dios? Piense, analice eso, hermanos. Porque a lo mejor Dios le dio un talento a usted que no está desempeñando. A lo mejor tiene su talento enterrado como lo hizo aquel hombre. Y necesitamos comenzar a desenterrar nuestro talento para servir a nuestro Dios. Hay que servir al Señor. Hay que trabajar más en la obra de Dios. La obra requiere de obreros que trabajen. Por eso dice el Señor aquí, hay que empeñarnos más en las cosas de Dios. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros por esa razón, porque están nada más ocupados en lo suyo, por esa razón no les rinden nada. Trabajan, trabajan y trabajan y nunca logran tener nada. Así dice el Señor. Así que, hermanos, es importante que tengamos en cuenta que hay ciertas estadísticas, ciertos números que no necesariamente nos favorecen. Hay otra cosa que también quiero que veamos como estadística bíblica y que es alarmante también, es sobre la preparación, los preparativos que cada uno de nosotros está haciendo para viajar. Cuando usted hace un viaje, usted nada más agarra las cosas y se va. Regularmente se prepara con tiempo. Especialmente si usted sabe que va a viajar a un lugar y va por algún tiempo. Entonces usted se prepara para poder hacer el viaje, arregla su carro, le pone gasolina, le cambia el aceite, a lo mejor hasta le pone llantas nuevas, porque usted va a hacer un largo viaje. Alista su ropa, todo, preparándose para irse. Es increíble, hermanos, que un 50% de las personas que están esperando al Señor no están preparadas. No están preparadas, un 50%. Y esto lo vemos a la luz de lo que dice la Biblia acerca de las 10 vírgenes. Esto también está, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vaya ahí, por favor. Mateo capítulo 25, comenzando con el versículo número 1. Hasta el versículo número 13, mire lo que dice aquí la narración bíblica. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las otras fatuas. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Todas estas estaban preparadas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Escritura. En esta narración bíblica, hermanos, nos damos cuenta de un porcentaje de gente que está preparada. De las 10, ¿cuántas se prepararon? 5. De las 10, ¿cuántas no estaban preparadas? 5. ¿Qué estaban haciendo las 10? Esperando que viniera el esposo. Todos están esperando. En la iglesia, hermanos, toda la congregación está esperando que venga el Señor. Todos desean y anhelan la venida del Señor. Pero solamente la mitad de la gente está realmente preparada. Esto quiere decir que hay personas, hermanos, que aunque van a la iglesia, no son salvos. No son salvos. Y eso es alarmante. Es alarmante. Yo escuché una estadística de un predicador que dijo que un 70% de los miembros de las iglesias no son salvos. Es demasiado. Un 70% de la gente que asiste a la iglesia no es salva. Pero bíblicamente me doy cuenta que de perdido un 50% no es salva. Esto quiere decir que nosotros debemos de despertarnos, porque el Señor viene en cualquier momento. En cualquier momento Él va a llegar. Y necesitamos estar listos. Sabemos que la única manera que una persona puede ser llevada con el Señor es que sea salvo. Si no es salvo, aquí se quedará. No importa si dio diezmo, no importa si se bautizó, no importa si se asistía a la iglesia, no importa. Pero hermanos, lo que cuenta es que se haya entregado a Cristo, que sea salvo por la gracia de Dios. Así que es una estadística que así nos debe de preocupar. Que personas, hermanos, realmente no estén preparadas para recibir al Señor. En Lucas capítulo 12, quiero que veas otra cita. Vamos al Evangelio según San Lucas ahora. El capítulo número 12, mira el versículo número 35. Quiero que comparemos acá esta otra escritura. Dice aquí la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vuestros semejantes, dice, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay que tener la lámpara encendida, que no se nos apague la luz del Evangelio, que ese Evangelio esté en nosotros. Sabemos y entendemos, hermanos, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La única cosa que hay, hermanos, para que una persona no se vaya con el Señor, es que esa persona no haya sido salva. Es la única cosa. Así que qué importante es que tengamos en cuenta que estar en la iglesia no necesariamente nos hace que vayamos a la gloria con el Señor. Necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Yo le animo en esta mañana para que analice bien su vida, especialmente ustedes que están aquí con nosotros, y luego ustedes que están en sus casas, hermanos. Analicen, vean y observen su vida. Juan el Bautista dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en el camino de Dios. Debe demostrar nuestra vida que realmente somos salvos por la gracia de Dios. Y por último, hermanos, quiero que veamos otra estadística para concluir esta mañana. Cuando tenemos gratitud, trabajamos para Dios. Y cuando trabajamos para Dios, nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y cuando nos estamos preparando, entonces seremos levantados. Hermanos, el levantamiento del pueblo de Dios en el día del rapto de la iglesia,
No todos los que estaban en el templo, no todos los que estaban en la iglesia, o por así decirlo, toda la gente que se congregaba, no todos se van a ir con el Señor. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 17 de Lucas. Aquí estamos en el Evangelio según San Lucas, pero el capítulo número 17. Quiero que vea esta otra cita, por favor. El versículo 34, comenzando con el verso 34 al 36, dice aquí la santa palabra de Dios: os digo que en aquella noche estarán dos. ¿Cuántos, hermanos? Dos en una cama. El uno será, ¿qué? Tomado, y el otro será dejado. ¿Cuántos se van a ir? Uno. De los dos, solamente uno. El versículo siguiente dice: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. ¿Cuántas estaban moliendo? Dos. ¿Cuántas se fueron? Una nada más. El 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Cuántos estaban en el campo? Otra vez, dos. ¿Estaban cuántos, hermanos? Dos. ¿Y cuántos fueron tomados? Uno nada más. ¿Cuántos fueron dejados? Uno. Habla del 50%. Es alarmante, hermanos, que la mitad de la gente que estaba en la iglesia se quede. Por eso yo vivo diciendo esta afirmación: el día que Cristo venga, el templo se va a llenar de todos los que pensaban que se iban a ir y se quedaron. Van a correr al templo buscando a Dios, y el Señor ya no estará aquí, ni la iglesia estará aquí, porque ya se fueron. Es alarmante. Todas estas estadísticas, especialmente esta, hermanos, especialmente esta, debe de abrirnos los ojos y debe de hacernos examinarnos. El apóstol Pablo fue el que dijo a los corintios, allá por el capítulo 13 de la segunda carta a los corintios, el apóstol Pablo les recomendó y les dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si son cristianos. Examínese, hágase un examen. Especialmente usted que viene a la iglesia a regañadientes. Usted que está aquí forzado. Está, pero no quería estar aquí. Analice su vida, y es muy probable que usted no sea salvo. Porque una persona salva quiere estar donde está Cristo, quiere estar donde está el pueblo de Dios. Ama el estar ahí. Su corazón palpita nada más de saber y pensar que hoy es el día del Señor. Pero si no hay eso en su corazón, usted debe de entender que necesita entregarse a Cristo antes que Él venga, o antes que usted muera, porque una de dos: o morimos o nos vamos con el Señor en el rapto de la iglesia. Es una estadística alarmante saber que dentro de toda esa gente que se llama cristiana, solamente el 50% será llevado al cielo. Yo estaba analizando esto, hermano, y digo: Dios mío, Dios mío, yo tengo una familia, yo tengo una esposa, tengo unos hijos. Yo digo: Dios mío, yo quiero que todos estén conmigo en el cielo, que todos vayan conmigo, pero depende de ellos, cada uno de ellos. Si mi esposa quiere ir al cielo, tiene que ser salva. Si mis hijos quieren ir al cielo, ellos tienen que ser salvos. Y esto es lo que la Biblia dice. Entiendan que había un matrimonio, una pareja que estaba en la noche durmiendo, y de pronto uno de ellos se fue. La Biblia no dice quién. No dice si se fue la esposa o se fue el esposo, pero uno de los dos se quedó. Este es como el caso de Lot con su esposa. Él salió, pero la esposa no. La esposa se quedó. Tenemos que reflexionar esta mañana. Reflexionar profundamente en nuestro corazón. ¿Soy salvo o no soy salvo? No perdamos nuestro tiempo, hermanos. No desaprovechemos tampoco el tiempo, porque el tiempo es corto. Hoy estamos aquí. Estos días atrás que hemos vivido, he pasado por unos días poco difíciles en mi vida, y por causa de mi problema en mis pulmones, y cruza por mi mente el pensamiento: quizás esté cerca, tal vez estoy cerca de irme ya, por esta situación que pasa en mi cuerpo.
Mi cuerpo resiste, pero no, hay muchas cosas que ya no van a resistir. Va a llegar un punto donde mi cuerpo ya no resista y voy a tener que partir. Por eso le digo, aprovechemos el tiempo mientras podemos. En este día ya no hay hermanos que antes estaban con nosotros. Se fueron y se están yendo otros. Cada día gente se está yendo. Aquí el asunto es, como dijo alguien, lo preocupante no es que la gente muera. Lo preocupante es que la gente que muere se muera sin Cristo. Eso sí es preocupante. Nosotros que estamos en esta mañana aquí en el templo, hermanos, y ustedes que estén viendo el video después, analicemos, hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros? Sea el que sea, si me quedan 5 años, si me quedan 10 años o me queda solo un día, yo debo estar seguro, hermanos, de que al morir yo voy a ir a la presencia de Dios. Tengo que tener esa seguridad. Y no una seguridad mental nada más, porque hay personas que aseveran, están seguros de ser salvos. Usted ve sus vidas, no muestra nada, pero ellos dicen que son salvos. Nosotros cuando hablamos de seguridad, quiere decir que mi vida refleja lo que digo. Yo digo que soy salvo por la gracia de Dios, que soy un cristiano, entonces yo debo de mirar mi vida y darme cuenta que realmente vivo como cristiano. Vivo como un hijo de Dios y vivo como una persona que es salva por la gracia de Dios. Pero si yo no puedo vivir como un cristiano, no puedo vivir la vida cristiana, entonces es tiempo de analizarme. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Examinaos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Dijera el apóstol Pablo. ¿Ustedes no se conocen? ¿No saben que realmente son cristianos o no? Pues hoy es el tiempo de analizarlo muy bien. Un cristiano produce, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, hermanos. Usted vaya y mírese en el espejo de la palabra de Dios. Si usted dése cuenta, hermanos, no estamos aquí queriendo asustar. No, ese no es el propósito. Estamos tratando de animarle a reflexionar bien en su propia vida para que usted no vaya a perder la oportunidad. No vaya después a llegar diciendo, Señor, Señor, cuando el Señor dice, apartaos de mí, a ustedes no los conozco, obradores de maldad. Ustedes sí estaban en la iglesia, pero su corazón estaba bien lejos de mí. Ustedes sí iban a la iglesia y ustedes sí cargaban, hasta cargaban Biblia, pero jamás la practicaron en su vida. Por esa razón, no desperdicie esta oportunidad. Mire hacia adentro de su corazón, analícelo muy bien y véase ante el Señor y diga, Señor, ayúdame a entender si soy o no salvo. Porque si yo no soy salvo, estoy perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero yo quiero ser salvo y quiero tener la seguridad. Ahora usted que está seguro de su salvación, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que usted es un hijo de Dios. Y por gratitud sirva al Señor. Prepárese cada día haciendo más por la obra de Dios. Porque aquel día cuando Él venga, levantará un 50% de la gente que se dijo que era salva. Dios nos ayuda, hermanos. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en la obra de Dios. Hay un refrán que dice que cuando un águila revolotea sobre la cabeza de una persona, no quiere decir mucho. Pero cuando un montón de águilas revolotean sobre una persona, quiere decir que hay un cuerpo muerto en descomposición. Igualmente, una profecía cumplida en la Biblia acerca de la venida de Cristo puede que no diga mucho, pero cuando muchas profecías se están cumpliendo, eso significa que la venida del Señor está bien cerca, bien cerca. Les animo a inclinar su rostro, cerrar sus ojos esta mañana. Vamos a hacer una oración al Señor. También le invito para que si usted toma bien, quiere usar el altar para hablar con Dios en oración, quiere pasar a orar un momento, hágalo también mientras oramos, que Dios está aquí. Gracias a Dios por el mensaje que Dios nos ha dado esta mañana. Padre Dios, damos gracias
porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad en el día de hoy de escuchar nuevamente el mensaje que hemos escuchado, porque a través de los años como cristianos hemos escuchado una y otra vez acerca de estos asuntos, pero especialmente hoy, Señor, nos alarma ver todas estas estadísticas que muchas veces, Señor, a nuestra mente parecen cosa increíble, pero es la realidad. Muy poca gente agradece. Son pocos los que te sirven. Son pocos los que están preparándose para tu venida, y serán pocos los que serán levantados. Señor, que esta mañana analicemos cada uno de nosotros nuestras propias vidas, y que estemos seguros que cuando tú vengas seremos levantados contigo. Nos iremos en el rapto para recibirte en las nubes, y que estaremos para siempre con nuestro Señor. Gracias por la oportunidad de haber escuchado esta mañana. Sigue hablando el corazón, Señor, especialmente aquellos que no son salvos, que han sido engañados por mucho tiempo, que el diablo los ha engañado haciéndoles creer que son salvos cuando realmente no lo son. Que en este día, Señor, hagan un análisis de su propia vida y entiendan que necesitan ser salvos antes de la venida de Cristo, o antes que ellos tengan que partir de este mundo. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Sé con cada una de las familias que están aquí en esta mañana congregados. Ruego por los niños que también se congregaron esta mañana, para que ellos también a su temprana edad te conozcan. Que una vez que ellos tengan el suficiente conocimiento, ellos puedan ser salvos también. Porque en tu venida, Señor, necesitamos salir la familia completa. Padre, gracias por ser bueno con nosotros y bendecir nuestras almas con tu santa palabra. Ahora, al terminar, ve con cada uno, llévanos con bien a nuestras casas, protégenos de cualquier percance en el camino, y que esta tarde una vez más estemos preparando nuestros corazones para escuchar nuevamente el mensaje de tu palabra. Bendice a mis hermanos, especialmente por aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, por enfermedades, por necesidades, Señor. Sé con cada uno en tu misericordia. Gracias por ser con nosotros el día de hoy, y a ti será toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.